Muy bien, mis amados hermanos, Iglesia del Señor Jesucristo, quiero invitarle a que me acompañes en esta mañana a escuchar la lectura de la palabra, ahí en Marcos capítulo 6, versículo 14 en adelante. Marcos capítulo 6, versículo 14 en adelante. Y leo la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías, y decían otro: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodia, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo, santo, y lo mantenía protegido, y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció banquete a sus nobles, comandantes y a los principales de Galilea. Cuando la hija misma de Herodia entró, danzó, agradó a Herodes, a los que estaban a la mesa con él, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quiera y te lo daré. Versículo 23. Y le juró: te daré lo que me pida, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de su juramento, de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que le trajeran la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Que tu palabra, Señor, ministre, transforme y cambie nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor. Que tu palabra sea oída en esta hora, Señor, por cada uno de tu pueblo, de los amigos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, todos hemos oído buenas y malas noticias. Escuchamos noticias, por ejemplo, de terroristas decapitan a cristianos dentro de una iglesia. 70 cristianos son decapitados en una iglesia. Estas son noticias que oímos, que llegan a nuestro conocimiento. También encontramos horror: mujeres cristianas fue quemada viva y torturada en medio de las persecuciones. También encontramos otras noticias, por ejemplo: yo era el peor de los peores
hasta que conocí a Jesús, dice, ex líder de pandillas. Y así sucesivamente encontramos numerosas noticias buenas y malas. Pero en esta mañana yo quiero compartir el tema que he titulado No basta con escuchar. No basta con escuchar. Herodes escuchó una vez más la fama de Jesús y fue confrontado por la palabra de Juan sin recibir respuesta en arrepentimiento. Quiero que esto te quede en tu mente y en tu corazón. Escuchó la fama de Jesús, fue confrontado por la palabra de Juan sin recibir respuesta en arrepentimiento. Cuando leemos el contexto de este capítulo de Juan capítulo 6, versículo 29, encontramos en este contexto es que Jesús ha enviado, ha delegado a sus discípulos para que vayan a predicar, anunciar el reino de Dios, hacer la obra que Él estaba haciendo. Y Herodes se entera de estas noticias. Todas estas noticias llegan a oídos de Herodes. Estas noticias están corriendo por toda Galilea, por Perea, allí donde este gobernante es amo y señor. Entonces, lo primero que quiero que veamos en esta mañana, mis amados hermanos y amigos que me acompañan, escuchar no es suficiente. Escuchar no es suficiente. Herodes escuchó las acciones de Jesús. Herodes escuchó lo que los apóstoles estaban haciendo. El nombre que se había hecho notar era el nombre del Señor Jesucristo y no el de los apóstoles. Se estaban realizando milagros y hacía que esto se moviera de un lugar a otro la buena noticia. Y Herodes ha escuchado esto. Los apóstoles están cumpliendo con la gran comisión. Ellos están llevando el mensaje a todos lugares. Está habiendo milagros, están habiendo sanidades. Y de hecho, la gente acudía a escuchar la palabra. Y hay algo que es extraordinario, que Pedro nos ayuda a nosotros. Porque las personas estaban poniendo su confianza en los apóstoles. Y Pedro nos ayuda para que entendamos en el capítulo 3, cuando él sana a un paralítico, él y Juan levantan a un paralítico, él los lleva para que comprendan que no han sido ellos por el poder de ellos que este hombre ha sanado, sino que ha sido por el poder y el nombre del Señor Jesucristo. Es que estas personas han recibido la sanidad. Y amados hermanos, y debemos proclamar eso siempre, llevar a que las personas pongan su mirada y su confianza en el Señor Jesucristo. Esta gira de los apóstoles había sido algo explosivo, había sido algo poderoso, era algo que no podía pasar desapercibido todo lo que ellos estaban haciendo. Los milagros de Jesús ahora se estaban multiplicando por estos hombres, por estos 12 hombres que habían sido enviados por toda esta región a predicar la palabra. Y todo esto llevaba a la gente a preguntarse. Por eso nos dice
el versículo 14, que al escuchar la fama de Jesús, el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente empezaba a tener opiniones diferentes. Y la gente empezaba allí a tener conceptos diferentes. Algunos están diciendo que es Juan el Bautista que ha resucitado. Otros están diciendo que es Elías. Otros, mis amados hermanos, están diciendo que es alguno de los profetas. Pero sabe que hay algo extraordinario, que ellos saben realmente que está sucediendo algo que jamás ellos habían visto. Esto lo está llevando a ello, por eso, a pensar todo esto. Algo raro está sucediendo. Habían estas especulaciones y podemos decir, eran especulaciones absurdas. Porque si usted observa en la palabra, Juan no hizo ningún milagro. Juan el Bautista, Dios no lo llevó a hacer milagros. Juan el Bautista fue llamado para proclamar el arrepentimiento, fue llamado para preparar el camino del Mesías, y esa era su labor, esa era su trabajo, y por eso él estaba llamando a los hombres al arrepentimiento. Y esta gente estaba razonando de una u de otra manera equivocadamente. La identidad de Jesús. Y Jesús es el que está detrás de todo esto. Allí vemos algunas pinceladas sobre las diversas opiniones que el pueblo tenía sobre Jesús. La gente tenía opiniones diferentes de Jesús. Por eso es que están diciendo unos que era Elías. Y todo esto, mis amados hermanos, están revelando algo de la opinión que la gente tenía de Jesús. Ellos sabían que Jesús no era un hombre común y corriente, pero lo estaban colocando al mismo nivel de los profetas. Ellos sabían que Jesús era alguien que estaba marcando la diferencia, pero ellos no querían aceptar a Jesús. Ellos no querían reconocer a Jesús. Ellos no querían creer que Jesús era el Mesías, el Salvador. Por eso la Biblia nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis amados hermanos, esta gente creía cosas absurdas, preferían creer esto antes de creer que el Señor Jesucristo era el Mesías. Y creo que así hay mucha gente hoy en día. Ellos saben quién es Jesús, saben que Jesús es extraordinario. Todo el mundo quiere tener a Cristo de su parte, pero no lo quieren reconocer como el Señor y Salvador de sus vidas. Quieren a un Jesús que se acomode a ellos. Quieren a un Jesús no como lo dice la palabra, sino a un Jesús que se acomode a sus necesidades, a su situación. Herodes escuchó la voz de su conciencia. Herodes empieza entonces a decir, la opinión que tiene Herodes es que este que ha resucitado, quien están haciendo estos milagros, quien está haciendo estos milagros es Juan,
ha resucitado de los muertos. Y ahí podemos ver que Herodes escucha la voz de su conciencia. Porque Herodes mismo dice, había enviado a prender a Juan, lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodia, mujer de su hermano, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla por mujer. Y nos dice la palabra que él lo había mandado a decapitar. Y él entonces, mis amados hermanos, con una conciencia culpable, con una conciencia que lo está acusando, entonces él está sacando estas conjeturas de que Juan el Bautista ha regresado. La conciencia lo hace a él culpable. ¿Qué hacer con una conciencia culpable? Y la conciencia, dice la palabra, que es un elemento básico de nuestra humanidad. No podemos, mis amados hermanos, ignorar las cosas. Dios nos ha colocado una conciencia en el ser de cada uno de nosotros. Y cuando ignoramos la ley de Dios para seguir nuestros propios caminos, vamos a experimentar culpa y vergüenza. Y este hombre está escuchando la voz de su conciencia, lo está allí culpando de algo malo que había hecho, del crimen que él había cometido. Y él está pensando que este hombre ha regresado para seguirlo, exhortando, para seguirle haciendo ver que su pecado es grave y es grande delante de Dios. Es imposible silenciar la voz de Dios, mis amados hermanos. Es imposible. Herodes nos dice que él mandó a matar, a decapitar al profeta que le hablaba de parte de Dios. Pero sabe, mis amados hermanos, tuvo que seguir escuchando la voz de su conciencia. Una conciencia culpable es una carga pesada, pero también puede ser un regalo que te lleva a los brazos del Salvador Jesucristo en arrepentimiento. Y alguien ha dicho que la conciencia es una amiga que nos puede llevar de la mano a Dios. Dios ha colocado en el ser humano esa conciencia para hacernos ver lo malo, para hacernos ver lo bueno. Por eso tenemos aún una conciencia en nuestras vidas. Entonces, mis amados hermanos y amigos que en esta hora nos escuchan, esa conciencia que es una carga pesada, pero que también es el regalo de parte de Dios para llevarnos a Cristo en arrepentimiento, está mortificando la vida de Herodes. Todos estos comentarios que llegan al palacio de Herodes, su conciencia activada. Su conciencia, como decía, lo está acusando. Este hombre llamado Herodes Antipa estaba muy perplejo de lo que estaba escuchando acerca de los apóstoles y acerca de Jesús, porque él había cometido este asesinato y ahora él ha creído que Juan ha regresado para señalarle una vez más su pecado y su maldad. Por eso, mis amados hermanos, escuchar no es suficiente. Tú tienes que creer y actuar. Escuchar no es suficiente.
En segundo lugar, mis amados hermanos, escuchar la verdad no será algo agradable al pecador. Escuchar la verdad incomoda. Escuchar la verdad hace que nuestro corazón se agite. Escuchar la verdad no será algo agradable al pecador. Primero, porque la verdad nos confronta. La verdad es confrontadora con nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso vivir a la luz del Evangelio nos confronta y nos dice que el problema no está fuera de nosotros. El problema está dentro de nuestro corazón, dentro de nuestras vidas, mis amados amigos y hermanos que en esta mañana nos escuchan. Escuchar la verdad te hace libre cuando das el paso de reconocer que eres pecador. Cuando das el paso a reconocer que necesitas ser libre de la esclavitud del pecado. Jesús le dijo a los discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le dijo a sus discípulos, le dijo a los judíos, si ustedes permanecen en la verdad son libres, pero si permanecen en su estado natural, si no aceptan la verdad, permanecerán en muerte. La verdad nos libera. Y aquí hay un hombre de Dios llamado Juan el Bautista que servía a la verdad. Y mis amados hermanos, nosotros como discípulos de Jesús tenemos que tomar en serio esto. No podemos acomodarnos a esta sociedad. No podemos acomodarnos al mundo. No podemos caer en las corrientes de este mundo, de un mundo pecaminoso, y cerrar nuestra boca por el que dirán. Debemos llamar al pecado, pecado, y a lo santo, santo. El versículo 18 nos dice, porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan estaba confrontando a este rey perverso, a este rey malo, a este rey cruel con la verdad. Decir la verdad no está de moda. Decir la verdad incomoda. Y decir la verdad, mis amados hermanos, nos puede traer consecuencias funestas. Juan no calla. Juan lleva el mensaje a este hombre y le está diciendo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y eso de hecho va a generar confrontación. Esto de hecho va a generar ira, odio, rencor, resentimiento. Porque si algo nos incomoda es que nos señalen nuestra maldad, nuestro pecado. Y aquí hay un hombre que está señalándole a este rey perverso su pecado. Porque dice el versículo 20, porque Herodes, el 19 dice, y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Juan el Bautista, por la verdad, fue encarcelado y luego fue decapitado. Y aquí hay una mujer perversa
que se está oponiendo, que no le gusta la amonestación de parte de Juan. Y déjame decirte que hay muchas Herodias en el camino, que hay muchos llenos de rencor, que hay muchas personas que odian, que desprecian el Evangelio, que desprecian la verdad, porque no les gusta que se le amoneste con la verdad. Y nosotros vemos en Herodes, dice que temía a Juan sabiendo que era un hombre justo, santo, y lo mantenía protegido. Cuando lo oía, se quedaba muy perplejo y le gustaba escucharlo. Pero no basta, mis amados hermanos, con escuchar. El escuchar no es suficiente. Aunque lo protegía porque le agradaba, eso no era suficiente. Y es un peligro el creer que el Evangelio es para hacernos sentir bien. Mucha gente tiene ese concepto que el Evangelio es para hacernos sentir bien. No, el Evangelio nos trae incomodidad, nos sacude. Por eso, si tú crees ser discípulo de la verdad, ser discípulo de Cristo te va a hacer vivir en un camino no de rosa, no un camino fácil. Si tienes este concepto que el Evangelio es para hacerte sentir bien, para hacerte vivir feliz, estás muy mal, estás equivocado. Juan está confrontando a Herodes por su matrimonio que era ilegal. Y podemos decir que su matrimonio era ilegal por partida doble. Esta relación era una relación adúltera, por donde usted la quiera mirar. Y usted puede irse a Levítico 18, versículo 16. Juan le está poniendo la lupa a esta pareja, a esta familia. Y sabe una cosa, mis amados hermanos, esta verdad que confronta al pecador. Él no fue a Herodes a decirle, tú sabes que todo el mundo es pecador. Y seguramente tal vez tú has hecho algunas cosas que han desagradado a Dios. Él no fue así, hermano. Muchas veces nosotros vamos y le decimos a las personas, usted sabe que esto es malo. No, él fue claro y directo. Él fue y le dijo, Herodia es la mujer de tu hermano y no te es lícito tenerla. No importa lo que la ley de Roma te haya conferido. No importa lo que digan las leyes romanas. Porque sabe, mis amados hermanos, la ley de Dios está por encima de todas las leyes. Y Juan le está diciendo, la ley de Dios está por encima de ti, está por encima del imperio. Y lo que tú has hecho es maldad, es perversión. Tú has pecado contra Dios. Y para decirle esto a un hombre perverso, mis amados hermanos, se necesita carácter. Se necesita estar respaldado por la presencia, por el poder de Dios. Es con la autoridad de Dios. Juan el Bautista no podía ser señalado de nada. Alabamos a nuestro Dios.
Hermano, Juan había recibido de parte de Dios autoridad y poder para llamar a los hombres al arrepentimiento, y Herodes debía arrepentirse del pecado que estaba cometiendo. Y esto no le había gustado absolutamente ni a Herodes ni a su mujer las exigencias morales que recibía de Juan, y decidió entonces silenciarlo, como ya lo hemos visto. Mis amados hermanos, la verdad va a encontrar oposición. Los poderes de este mundo y la sociedad no van a aceptar el mensaje de la verdad, no van a escuchar, no van a querer oír la palabra del Señor. Predicar el Evangelio es predicar toda la Biblia, al Dios de la gracia, sí, pero también al Dios santo y justo. Y esto nos va a llevar a tomar posiciones a favor de la familia tradicional y en contra, mis amados hermanos, de aquellos que apoyan el aborto, la eutanasia, o aquellos que aceptan parejas del mismo sexo. Si queremos ser discípulos de Cristo, mis amados, vamos a encontrar oposición. Vamos a encontrar personas, el mundo se te va a oponer. Por eso esta verdad que encuentra oposición, esta verdad alcanzaba abiertamente a Herodia, que era tan culpable por su perfección, como también a su propia hija. Y como decía, este hombre que lo acusaba la conciencia, sabía que Juan tenía razón. Sabía que Juan era un hombre justo y santo. Por eso es que vemos en este hombre también una mezcla de temor, de miedo y de culpa. Le rechazaba porque lo incomodaba con la verdad. Lo protegía porque sabía que era un hombre justo. Pero sabe que Herodes tenía una gran debilidad. Este hombre le faltaba carácter. Y su esposa conocía muy bien la debilidad de su marido y ella estaba esperando una oportunidad. Escuchar la palabra, mis amados hermanos, confronta al pecador. Y en tercer lugar, escuchar la palabra debe cambiar nuestro corazón. Este hombre llamado Herodes se siente atraído por la predicación de Juan, aunque lo incomoda, pero nunca se convirtió. Es posible ser atraído al escuchar la palabra de Dios sin ser transformado por ella. En la Biblia vamos a encontrar personajes que escuchaban la palabra con agrado, que les gustaban los mensajes. Vamos a Hechos capítulo 26, versículo 26 en adelante. Dice así: porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Y el rey Agripa allí está escuchando el mensaje de Pablo.
Y Pablo le incita y le invita, cree en los profetas. Y Pablo le hace una afirmación, yo sé que cree. Y Agripa respondió a Pablo, por poco me persuade a ser cristianos. Por poco me persuades, por poco me convence, por poco me convierto al evangelio de Jesucristo, al nuevo camino. Mis amados hermanos, pero escuchar la palabra no basta. Escuchar la palabra debe traer un cambio en nuestro corazón. Si escuchamos de forma superficial o si olvidamos a propósito, nos exponemos a un grave peligro. Mientras más escuchamos la instrucción de la palabra sin que ésta nos cambie, menos probable es que lleguemos a tener cambio en nuestro corazón. Todo lo contrario, se nos va endureciendo ante la verdad y nos hacemos cada vez más insensibles, más inmunes al poder transformador de la palabra. Solo la palabra de Dios puede transformar el corazón del hombre. Solo el corazón de Dios. Mis amados hermanos, Herodes hace un banquete en el día de su cumpleaños y ha invitado a la corte, a su pequeño reino. Está allí la estructura, el poder de Galilea. Allí están todas las ramas del poder. Y nos damos cuenta entonces que en medio del alcohol de esta fiesta llega la hija de Herodia. Josefo la llama a esta mujer Salomé. Entra allí, danza, y Herodes, en medio de su lujuria, en medio de su borrachera, en medio de su orgullo, acepta ofrecerle lo que ella pida. Y esta jovencita que es usada por su mamá no sabe qué pedir y corre y va donde la mamá y le dice, mami, ¿qué pido? Y esta madre que esperaba una oportunidad para vengarse de aquel que la amonestaba con la verdad, con aquel que le predicaba el evangelio de arrepentimiento, le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Y esta jovencita inmediatamente regresa y pide la cabeza de Juan el Bautista. Y allí encontramos nuevamente a este hombre sin carácter, que no es capaz de decirle, Juan el Bautista no hace parte de la propuesta. Juan el Bautista no hace parte de mi reino. Él tenía poder para negarse a esta petición, pero su orgullo, su lujuria podían más, su pecado podía más. Era gobernado por su maldad. Bien, mis amados hermanos, y vemos entonces que le conceden esta petición a esta mujer, a esta jovencita. Escuchar la palabra debe cambiar nuestro corazón, y aquí vemos que no hubo cambio. Entonces, mis amados hermanos, quiero que veamos
algunos principios, algunas verdades que podemos aprender de esta narrativa. Esta narrativa no es algo agradable, pero podemos encontrar algunas enseñanzas que nos pueden ayudar a salir adelante. En primer lugar, mis amados hermanos, nos muestra de una manera impactante el poder seductor del pecado. Cuando miramos detenidamente la vida de Herodes y de Herodia, aún de Salomé, encontramos un tridente de personas que fueron hundidas cada vez más y más en su pecado y que destruyó sus vidas, que los fue llevando a un abismo y sin poder salir de allí. Siempre, escúchame bien, siempre el pecado es destructivo, siempre es peligroso. Hermanos, amigos, el pecado no es un juego. Aunque algunos están jugando con él, el pecado no juega con ningún ser humano. Recuerda lo que le pasó a Sansón, que se puso a jugar con el pecado. El pecado enceguece, el pecado mata, el pecado destruye la vida del ser humano. Amigo, amiga, que en esta mañana estás aquí, no te engañes. No basta con escuchar la palabra de Dios en este día. Tú eres consciente que has hecho algo malo. Tú eres consciente de que has pecado contra Dios. Tú eres consciente que has estado destruyendo la imagen de Dios en tu vida a causa del pecado. Y debes volver a Dios. Segundo lugar, mis amados hermanos, Juan estuvo dispuesto a ganarse enemigos poderosos con tal de ser fiel a la encomienda que el Señor le dio. Tú y yo hemos recibido del Señor también esa encomienda y debemos ser fiel a lo que Él nos ha mandado a predicar. Y esto es lo que todo verdadero creyente está llamado a hacer por causa del Señor y Salvador Jesucristo. Juan provocó la ira de Herodes al escuchar la predicación de la verdad. Escuchar la verdad del Evangelio incomoda. Y es que la verdad nos incomoda porque nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa, mis amados hermanos y amigos. En tercer lugar, mis amados hermanos, el Evangelio siempre será ofensivo al pecador. Siempre el Evangelio te llevará a pensar sobre lo que tú no querrás pensar acerca de ti mismo. El Evangelio es una ofensa que te hará ver tu pecado, tus errores. El Evangelio te enseña que el pecado que tiene dentro de ti es un enemigo con el cual no puedes luchar tú solo. Y quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo tú sueles reaccionar cuando alguien te muestra un pecado en tu vida? ¿Cómo reacciona? ¿Te defiendes? ¿Culpas a otro? El Evangelio, mis amados hermanos, nos ayuda a entender la gracia de Dios. El Evangelio nos ayuda también a entender la necesidad cada día que tenemos de nuestro Dios. Juan el Bautista, que predicó este mensaje con gracia, con poder,
murió en una cárcel, decapitado. Y Dios sabía muy bien que esto iba a suceder. El Dios que tenemos es soberano y Él sabe lo que hace. Y todo lo que hace siempre será para nuestro beneficio. Para concluir, mis amados hermanos, Dios puso una conciencia con el único fin de hacerte ver tu pecado, con el único propósito de llevarte al arrepentimiento, para que tú seas salvo y vengas a ese conocimiento. Y quiero invitarte a que tomes por un minuto para meditar, de manera que no se te olvide las cosas que has escuchado en este día. Piensa por un minuto lo que Dios te ha dicho hoy. Déjate transformar por la verdad mediante el poder de Dios. Obedece a Dios. Si estás experimentando el peso de una conciencia culpable, el remedio es vuelve a Dios en arrepentimiento, alejándote del pecado. Recuerda que el arrepentimiento genuino es más que pedirle perdón, es un cambio de dirección. Ven a Jesús hoy en arrepentimiento. Dile, Señor, aquí estoy. Perdona todos y cada uno de mis pecados. Te necesito. No puedo con la carga del pecado que está en mi vida. Recibe, Señor, mi vida hoy en arrepentimiento. Amén.